Mientras tanto, en La Habana, las FARC pidieron perdón a los familiares de las víctimas de la masacre de Bojayá. Y es que Lescano es un ejemplo de la violencia que Dabeiba sufrió, primero por la presencia de la guerrilla de las FARC y a partir del año 2000 por la presencia de 400 paramilitares en su territorio que junto con la Brigada 17 del Ejército comenzaron a asesinar a campesinos por sospecha. De la mañana en el sitio Tierra Virgen, límites entre Chocó y Valle del Cauca. La información de inteligencia de la policía llevó a los hombres del ejército hasta el corazón del campamento del Frente 30 de las FARC. La violencia se canta. Narrativas musicales de los músicos sobrevivientes del conflicto armado colombiano. Esta monografía escrita por Mariana Londoño para optar por el título de psicóloga de la Universidad de los Andes se cuestiona ¿cuál es el significado de la música para los músicos sobrevivientes de masacres y desplazamiento forzado del conflicto armado interno colombiano? Asimismo, pretende investigar las transformaciones que genera la música en las comunidades víctimas del conflicto y también comprender el significado de la música en músicos o participantes de iniciativas musicales que hayan sido sobrevivientes del conflicto armado colombiano. Londoño utiliza como argumento propio la idea de que para los músicos la música obra como un elemento de identidad a nivel social y personal, no solo como una acción o como un objeto, y que en este caso las comunidades y víctimas del conflicto armado interno colombiano decidieron usar la música como forma de supervivencia y autoterapia. El principal hallazgo que encuentra Londoño es que existe un vacío actualmente en Colombia, y es que no existe un registro único de las obras musicales ni de los proyectos musicales sobre el conflicto armado. Por ende, se creó una base de datos recogiendo obras y proyectos de diferentes fuentes para llegar a un total de 49 iniciativas musicales. Londoño en su marco teórico utiliza diversos referentes teóricos para construir la definición de música. Utiliza tanto a Simmel como a Brunner. Brunner dice que el significado de la música se construye a través de herramientas narrativas y comunicativas que tiene una cultura. Londoño escogió trabajar con el concepto del significado, ya que para ella cumple con dos criterios esenciales para el estudio de la música. El primero es que para los músicos la música obra como un elemento de identidad a nivel social y personal, no solo como una acción o como un objeto. Al volver a las indagaciones preliminares, se observa que la música opera como un estilo de vida, como una profesión, como una forma de expresión, como un mecanismo de defensa, como una forma de comunicación o como un elemento de cultura y tradición. Por ende, abordar el estudio desde el significado permite entender a cabalidad cómo y de qué forma se relaciona el músico con la música. Londoño usa métodos cualitativos para la recolección y análisis de los datos. Sin embargo, debido a problemas de viabilidad, no fue posible realizar un número de entrevistas significativo a músicos sobrevivientes del conflicto armado. Influyó el hecho de que muchos de los músicos viven en zonas difíciles de acceder, más que todo por temas de seguridad, tales como Montes de María, El Salado, Urabá, Bojayá o Tumaco. Debido a esto, Londoño redirecciona la investigación a la lírica de las canciones y cómo éstas narran los hechos victimizantes y el sufrimiento de los músicos sobrevivientes. Es decir, se cambia el sujeto de investigación de músico a la música. El tratamiento que le da a los datos es el siguiente. Primero, una recolección exhaustiva de canciones de músicos víctimas del conflicto armado, así como su categorización en una base de datos. Segundo, una creación de categorías para el análisis. Y el tercero, el análisis de los datos. En conclusión, la pregunta inicial de la investigación, ¿cuál es el significado de la música para músicos sobrevivientes de masacre y desplazamiento forzado? No pudo ser respondida, debido a la inviabilidad de entrevistar a los músicos, como lo dijimos anteriormente. Sin embargo, bajo el nuevo enfoque, la tesis pudo responder a las preguntas relacionadas al contenido de las narrativas del hecho victimizante, las narrativas del sufrimiento, la identificación del músico dentro de la narrativa, la intencionalidad de la narrativa de la canción y la narrativa de los victimarios.
Esta manera de desarrollar las narrativas crea un precedente para futuras investigaciones, en la cual también se puede incluir a los actores armados tales como las FARC, ELN, militares y paramilitares, para una concepción más completa de las narrativas del conflicto armado. ¿Qué tipo de preguntas le surgen para investigar nuevamente este tema? ¿Qué significado le da a las víctimas del conflicto armado la música, ya que en este caso no se pudo resolver? ¿La música ayuda a la construcción de memoria histórica del conflicto armado del país? ¿La narrativa de la música de los músicos víctimas del conflicto armado interno es semejante, parecida a la música de otros músicos víctimas de conflictos de otros lugares del mundo? También si la investigación se podría expandir a la música compuesta por los actores armados como las FARC, ELN, militares y paramilitares para tener una concepción completa de las narrativas del conflicto armado. ¿Cuál es su interés por estudiar este tipo de temas? Estudiar el conflicto armado desde un enfoque diferente. Nos gustaría entender el significado que las víctimas del conflicto armado le dan a la música. Nos gustaría trabajar o involucrarnos con personas que hayan sido víctimas del conflicto armado interno. ¿Qué contribuciones hace para la generación de conocimiento en las ciencias sociales? Ayuda a entender qué es la música para el sujeto y para las comunidades víctimas de un conflicto armado. Se crea un precedente, en este caso fue el de una base de datos, Paradigma, analiza las narrativas y letras escritas en un contexto de conflicto armado. ¿Cuáles son las contribuciones que realiza la comprensión de temas relevantes para la ciudad, la región, el país, el mundo? Las víctimas del conflicto armado interno colombiano decidieron usar la música como forma de supervivencia y autoterapia. La música y la narrativa ayudan como una forma de construcción de la memoria histórica en la comunidad o región que se estudie. La visibilización de una población de víctimas del conflicto armado que no ha sido reconocida del todo, en este caso los músicos.